Ford. Go further. Presenta. Hola amigos, bienvenidos a La Cochera, me da muchísimo gusto como siempre saludarlos. Hoy tenemos 3 pruebas de manejo para ustedes, como siempre. Vamos a hablar de un coche que no está aquí, la Ford EcoSport en su versión manual. Y vamos a terminar con una comparativa entre el nuevo Toyota Corolla 2014 contra el Honda Civic también 2014. Vamos a empezar por la EcoSport manual. Mire, como ustedes saben, Ford empezó con la EcoSport en 2003. Fue un éxito absoluto, ¿no? La EcoSport es una idea de Ford Brasil, de tomar la plataforma de un subcompacto, en el caso del Fiesta, y crear una carrocería más espaciosa, de suspensión más alta, con un diseño que emulara una SUV. Y de alguna manera creó las SUVs subcompactas, si se puede decir de alguna manera. Fue un éxito absoluto e inmediato. La camioneta se vendió muy bien en Brasil, también en México. Su lanzamiento fue prácticamente simultáneo. Y en aquel momento, el presidente de Ford en México era un brasileño, Marcos de Oliveira. Me acuerdo perfectamente bien del lanzamiento de la camioneta en el hipódromo de la Ciudad de México. Y era muy buen negocio para Ford tener la EcoSport en nuestro país, porque el real brasileño, la moneda brasileña, estaba devaluada, llegó a estar en 4 reales por dólar, pero entre 3 y 4 funcionaba bastante bien en términos de exportación, es decir, ellos exportaban, ganaban dinero. México, con una moneda con mayor valor, andaba alrededor de 9 el peso en aquella época, también importaba de allá, tenía buen margen, todos contentos, ¿no? Había buen mercado, la camioneta vendía lo que querían. De hecho, había lista de espera para comprar la EcoSport en México. O sea, la gente llegaba a los distribuidores Ford y había lista de espera. Tenía que esperar 2-3 meses, a veces hasta más, para lograr una EcoSport. Tamaño era el éxito de la camioneta en nuestro país. Y la competencia tardó muchísimo en reaccionar. O sea, por mucho tiempo no hubo nadie que entrara en el segmento ese creado por la EcoSport. Ahora no, ahora ya tenemos varios. Pero Ford, que se había visto lista y adelantándose a los demás al poner la EcoSport en el mercado, se durmió y se tardó mucho en lanzar la segunda generación. Y esa demora se debió al hecho de que en 2006 Alan Mulally, que venía de Boeing, asume el puesto de jefe ejecutivo, CEO de Ford Motor Company, y decide que todos los proyectos de Ford de ahí en adelante tenían que ser globales. Entonces, la EcoSport tuvo que pasar por un proceso que parecía obvio para cualquiera que no fuera un estadounidense que piense que ahí está el mundo, gira a su alrededor y no hay nada más afuera de Estados Unidos. Entonces tuvieron que hacer estudios de mercado principalmente en países como China, India, Rusia, Brasil, México, etcétera, para descubrir lo obvio, que todo el mundo sí quería un vehículo de ese tipo. Cuando finalmente ese estudio estuvo listo, entonces empezaron a crear el diseño que fuera compatible con la nueva forma de diseño de Ford, etc. Y se retrasó mucho la llegada de la segunda generación. Esa demora para que llegara la segunda generación dio margen a que nacieron otros vehículos para competir. El primero de ellos fue la Renault Duster o Dacia Duster en Europa, luego llegó a México. En México, la Duster llegó en abril del año pasado y Renault anduvo sola en ese segmento por 7-8 meses hasta que Chevrolet lanzó su versión ya fabricada en México, también de una SUV compacto, subcompacta, la Trax, que hoy es la líder del segmento del mercado mexicano. Y la EcoSport quedó atrás. En mi opinión particular, yo creo que ante las 3 que están ahí, la EcoSport sí queda en tercer lugar.
Primero porque los terminados no son muy buenos y esa es una característica de varios productos de ese nivel, pero en específico en el caso del EcoSport hay 2 o 3 plastiquitos que no nos convencen mucho en términos de su calidad. La marcha de la camioneta es buena, pero se siente todavía un poquito burrita. Es mejor, esa versión que probamos ahorita con cambio manual, se siente un poquito más sólida, se siente un poquito más ágil que la caja automática que probamos inicialmente en la EcoSport. Aún así, no es una camioneta rápida. El motor 2 litros con 140 caballos es apenas suficiente para mover una camioneta que, pues, pese a que no es ningún gigante, tiene su peso relativamente elevado. Entonces, bueno, lo que le falta también a la EcoSport para que yo la pusiera, por ejemplo, por arriba o en un nivel competitivo lo suficiente contra la Renault Duster o la Chevrolet Trax, además de los terminados, es espacio interior. El espacio en la segunda fila de asientos, el espacio en el asiento trasero, es corto, está bien hacia arriba, pero las piernas no están tan bien. Hay también falta de espacio en la cajuela es muy chiquita de la camioneta, y sobre todo cuando lo comparas con la Duster, pierde mucho la Ford en ese sentido. Y ese ha sido el motivo por lo que la camioneta no pudo, pese al diseño más moderno, actual, etcétera, no pudo redituar el éxito que tuvo en un principio. Son varios los motivos que hacen con que ese éxito no sea el inicial. El primero, el precio. La camioneta llega a México con un precio muy elevado, por arriba de los 300,000 pesos, su versión más equipada, etc. Viene de Brasil. El real brasileño se valorizó muchísimo desde el lanzamiento en 2003 de la EcoSport. Ahora está, de hecho, a la mitad de lo que costaba, está en $2 por dólar. Llegó a 1.55 real por dólar durante algunos periodos del año pasado. Y eso hace con que sea muy caro importarla de Brasil. Va a llegar muy pronto desde India, ya se esperan terminados mejores, etc. Y el otro punto que hace con que no sea tan exitosa es que ahora ya no está sola. Y para el futuro las cosas están todavía un poquito más complicadas para la EcoSport que en este momento, porque a partir de 2015 ya van a llegar por lo menos 2 competidoras muy fuertes. Una es la Volkswagen Taygun, cuyo prototipo vimos el año pasado en el Salón de Brasil, que va a ser producida en Argentina. Y la otra es la Honda Urban SUV, no tiene nombre todavía, ese es el nombre del prototipo lanzado este año, en enero de este año en Detroit, que va a ser producida en México en la planta que Honda está terminando de construir en Celaya. Pero también vamos a tener de aquí hasta allá la Peugeot 2008, otro producto muy interesante que va a venir directo de Europa para competir. En fin, la EcoSport, de tener el mercado para sí sola y todas las ganas de un público ávido por un SUV con un precio asequible, vio pasar el viento y vio pasar el tiempo sin renovarse. Ahora está llena de competidores, tiene un precio que todavía es alto y bueno, no tiene nada fácil su futuro. Vamos a un corte y regresamos ahorita con el Honda Civic 2014 para compararlo con el Toyota Corolla también 2014. Ahorita regresamos. Ford. Go further. Presentó. ¿Sabías que Ford Focus es el auto más vendido del mundo? Al conocerlo, quedarás sorprendido. Sentirás una inmediata conexión porque Ford Focus escucha lo que dices y ejecuta lo que pides. Te mantiene en tu zona de confort e incluso te ayuda a estacionarte. Sí, se estaciona solo. Te sorprenderá lo lejos que podrás llegar. Ford Focus 2013. Ford. Go further.